Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que es la serie de Fourier 1. Me refiero a los problemas de intervalo completo de menos L hasta L. Estos están presentes cuando estudiemos las expansiones del problema número 5. El problema número 5 maneja lo que son funciones propias del 1 y coseno o seno de mπx sobre L. Entonces, si f es integrable en el intervalo cerrado de menos L a L, entonces la serie de Fourier de f se calcula de esta forma, como A0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de an por el coseno de nπx sobre L más bn por el seno de nπx sobre L. En este caso, lo que nosotros vamos a calcular es el término de A0, AN y BN, que son los coeficientes para la serie de Fourier. A0 se calcula como 1 sobre 2L, la integral de menos L a L, que es el intervalo, de f de x diferencial de x. AN se calcula como 1 sobre L, la integral de menos L hasta L, de f de x por el coseno de nπx sobre L. Y Bn se calcula como 1 sobre L, la integral de menos L hasta L de f de x por el seno de nπx sobre L, diferencial de x. Al calcular estos coeficientes los sustituimos y así es como nosotros vamos a encontrar lo que es la serie de Fourier. Bien, ahora necesitamos saber lo que es la convergencia de la serie de Fourier. Para ello tenemos lo que es una definición número 5. Necesitamos la noción de que es una función suave por partes. La función suave tiene las siguientes características. Puede contener un número finito de puntos de discontinuidad. Es decir, va a tener puntos donde habrá discontinuidad de salto. Número 2, f' debe de existir, es decir, debe de existir su derivada, excepto en los puntos que es discontinuo. Número 3 son los límites laterales. Debe de existir el límite lateral cuando x tiende a la derecha. Y también tiene que existir su derivada en un intervalo. Y también cuando tiende por la izquierda debe de existir dicho límite. Eso son las 4 condiciones que nosotros necesitamos para saber si una función es suave por partes. Puede tener discontinuidad, pero son por puntos solamente. Tiene que existir su derivada, a excepción de donde es discontinuo. Y los límites laterales tienen que existir. Es solamente eso. Es decir, tiene que tener una discontinuidad de salto. Y si se consigue eso, la función suave por partes, entonces, además de que la serie de Fourier se calcula de esta forma, podemos encontrar lo que es la suma, como f de x, cuando está en el intervalo de menos L hasta L, y f es continuo en el valor de x. Ahora, si en ese intervalo se presenta una discontinuidad, lo vamos a calcular como el valor de la función en ese punto por la izquierda más el valor de la función en ese punto por la derecha dividido entre 2. Y ahora, si x es igual a L o x igual a menos L, es decir, los extremos, vamos a calcular la función f evaluado en menos L por la derecha y en L por la izquierda dividido entre 2. Así es como nosotros vamos a encontrar la suma. Vamos a resolver este ejercicio. Encuentre la serie de Fourier de la función suave en partes. F de x es igual a menos x cuando está en el intervalo de menos 2 a 0 y a 1 medio
cuando está en el intervalo de 0 a 2, en el intervalo cerrado de menos 2 hasta 2. Bien, recordemos que estamos trabajando con el problema número 5, cuyo intervalo es de menos L hasta L. De hecho, de aquí lo podemos sacar, menos L hasta L. Es el mismo número, pero con signo contrario. Y bien, si nosotros graficamos, obtendremos esta figura. Se comporta como menos x en el intervalo de menos 2 a 0 y se comporta como un medio en el intervalo de 0 hasta 2. Bien, si nos damos cuenta, esta gráfica presenta unos puntos de discontinuidad. Por ejemplo, el 0 me dice cómo se comporta cuando es menor o cuando es mayor, pero no me dice cómo se comporta cuando es 0, cuando es igual a 0. También no me dice cómo se comporta en el valor de menos 2. Es el intervalo cerrado, sí, pero aquí solamente me dice que es menor, perdón, que es mayor a menos 2, pero no me dice cómo se comporta en menos 2. Y tampoco me dice cómo se comporta en el valor de 2. Entonces, tenemos que calcularlos. No está definido en f de menos 2, f de 0 y f de 2. Entonces, vamos a calcularlo. Primero voy a calcular f de 0. Como vimos, para calcular f de 0 vamos a utilizar esta forma. F de x es igual a f de x menos, esto quiere decir el valor de x por la derecha, más f de x por la izquierda y aquí es por la derecha. ¿Sí? El valor de x está entre menos L y L, y f es continuo en x. El 0 está en el intervalo de menos 2 a 2, y es discontinuo en el valor de 0, porque no está definido. Entonces tenemos que buscar el valor de cómo se comporta la función en 0 por la izquierda y en 0 por la derecha. Es por ello que grafiqué. Si vemos por la derecha, tenemos lo que es el valor de 0 y por la izquierda tenemos el valor de 0.5. Entonces, sumamos 0 más un medio, que es 0.5, y dividimos entre 2. Obtenemos que la función en 0 vale un cuarto. Y bien, ahora vamos a calcular los valores de f de menos 2 y f de 2. Se calcula de esta forma. Si x es igual a L o x es igual a menos L. Entonces, también vamos a buscar cómo se comporta la función en menos 2 por la derecha y en 2 por la izquierda. Entonces vamos a buscarlo. Regresamos a la gráfica y vemos que en menos 2 por la derecha se aproxima el valor de 2, mientras que en 2 por la izquierda se aproxima el valor de 0.5. Entonces, 2 más un medio, que es 0.5, sería 2.5. O 5 medios divididos entre 2 me da 5 cuartos. Entonces, para resumir, así es como queda la suma. Esto es la suma solamente. Toma el valor de 5 cuartos cuando x es igual a menos 2. Toma el valor de menos x cuando es de menos 2 hasta 0. Toma el valor de un cuarto cuando x es igual a 0. Toma el valor de un medio cuando x está entre 0 y 2. Y toma el valor de 5 cuartos cuando x es igual a menos 2. Bien, entonces si se presentan puntos de discontinuidad o en los extremos, tenemos que calcularlos mediante esas fórmulas. Y bien, ya que calculé lo que es la suma, ahora voy a encontrar lo que es la serie de Fourier. Vamos a calcular primero el coeficiente a 0 y se calcula con la fórmula 1 sobre 2L, la integral de menos L hasta L de f de x diferencial de x. Como vemos, L vale 2. Recuerden que son los extremos, tomamos el positivo, vale 2. La integral de menos 2 hasta 2 de f de x. Ahora, en este caso, vamos a tener que colocar la función f de x, pero vamos a tener mucho cuidado. ¿Por qué?
porque se comporta de dos formas. Se comporta como menos x cuando está de -2 a 0 y se comporta como un medio cuando está de 0 a 2. Por eso es que tuvimos que sustituir en dos integrales. Y bien, la integral de menos x es muy rápido de hacerlo, menos x cuadrado sobre 2. Y la integral de un medio es un medio de x. Después tenemos que evaluar. Primero evalúo el 0 y después evalúo el -2. Y aquí primero evalúo el 2 y después evalúo el 0. Bien, como este es un 0, me va a quedar -2 al cuadrado, que es 4, por menos 4. Y aquí me va a quedar un medio por 2. Si seguimos simplificando, menos por menos es más. 4 por 1 es 4. Entre 2 me da 2. Y un medio por 2 me da 1. 2 más 1 me da 3. 3 por un cuarto me queda que el coeficiente a 0 es 3 cuartos. Ahora vamos a calcular el coeficiente a n, que es mediante la fórmula 1 sobre L, la integral de menos L hasta L, de f de x por el coseno de n pi x sobre L, diferencial de x. Bien, L recordemos que vale 2, entonces sería un medio por la integral de menos 2 hasta 2 de f de x por el coseno de n pi x sobre 2, diferencial de x. Pero recordemos que la función está tomando dos valores. Se comporta como menos x en el intervalo de menos 2 a 0 y como un medio en el intervalo de 0 a 2. Como vemos, saqué el signo y saqué un medio para facilitar de una vez las integrales. Bien, vamos a resolver cada integral por separado. Vamos a iniciar con esta. La integral de menos 2 a 0 de x por el coseno de n pi x sobre 2, diferencial de x. Para ello tenemos que utilizar lo que es la integración por partes. La función más fácil es x, entonces ese es mi u es x derivada de x. Y mi db, que sería el coseno de n pi x sobre 2, por lo tanto, al integrar me va a quedar 2 sobre n pi por el seno de n pi x sobre 2. Bien, ya que tenemos esto, vamos a aplicar la integración por partes, que es u por b menos la integral de b por du. Entonces, u, que es x, que multiplica b, 2 sobre n pi por el seno de n pi x sobre 2. Aquí lo tenemos, x por 2 sobre n pi por el seno de n pi x sobre 2, menos la integral de b, que es 2 sobre n pi por el seno de n pi x sobre 2, por du, que en este caso es de x. Y bien, ya que tenemos esto, de preferencia ir evaluando luego. En este caso, puedo evaluar esa parte por el momento. Después evalúo esto. Entonces, al evaluar, primero sustituyo el 0 y después sustituyo el -2, en donde está x. Aquí está x, aquí está x. Sustituyo el 0. Menos. Después sustituyo el valor de -2 y -2. Bueno, aquí me falta el menos. Pero no pasa nada. Y aquí en este caso, 2 sobre n pi es una constante, puede salir, y salió. Y bien, esto como es un 0, se va a eliminar. Y en este caso, me va a quedar menos por menos más, 4 sobre n pi por el seno. Como el 2 se va, me va a quedar n pi. Aunque fuese negativo, me va a quedar menos n pi. Pero el seno de n pi, como ya vimos anteriormente, da 0. Seno de pi, seno de 2pi, seno de 3pi, seno de 4pi. Va a dar 0. Por lo tanto, esta parte se va a eliminar. Y bien, en este caso, la integral me queda como menos 2 sobre n pi por el coseno de n pi x sobre 2. Al multiplicar me va a quedar de la siguiente forma. Menos por menos más, 2 por 2, 4, sobre n cuadrada por pi cuadrada, por el coseno de n pi x sobre 2. Primero evalúo 0 y después evalúo el -2. Entonces, aquí lo tenemos. Primero evalúo el 0 y después evalúo el -2. Como es un 0, me va a quedar coseno de 0. Y en este caso, 2 con 2 se elimina. Me va a quedar el coseno de menos n pi. Y recordamos que el coseno de 0 da 1. Y que como el coseno es una función par, puedo quitarle el signo, quedando de la misma manera, coseno de n pi.
Y ahora, el coseno de NPi tiene la propiedad de que también se puede escribir como -1 a la n. El coseno de NPi me da lo que es la serie alternante, como vimos en cálculo integral. Y bien, así, ya que tenemos lo que es el valor de esta integral, vamos a resolver la segunda integral, la integral de 0 a 2 del coseno de nπx sobre 2. Esta está más sencilla. Integramos, me va a quedar como 2 sobre npi por el seno de npx sobre 2. Y después evaluamos. Primero evalúo el 2 y después evalúo el 0. Aquí evaluamos el 2, aquí evaluamos el 0. En este caso, el 2 se va a eliminar. ¿Qué me queda? Seno de npi. Y aquí, en este caso, 0 por todo esto me va a dar 0. Seno de 0. Y el seno de npi da 0. Y el seno de 0 también da 0. Por lo tanto, el resultado de la segunda integral es 0. Entonces, tenemos inicialmente esa integral. Al sustituir los valores, encontramos que esa integral me quedó como 4 sobre n cuadrada pi cuadrada por 1 menos coseno de npi. Y en este caso la integral me quedó como 0. Significa que esta parte de acá se va a eliminar. Y bien, tengo un signo menos. Lo puedo multiplicar por lo que está dentro. Menos por menos más. Me va a quedar coseno de pi. Y menos por más, menos, menos 1. Y de aquí todavía puedo simplificar. 4 entre 2 me da 2. Por lo tanto, el coeficiente a n es igual a 2 sobre n cuadrada pi cuadrada por el coseno de n pi menos 1. Y ahora vamos a calcular el coeficiente Bn, que se obtiene utilizando esta fórmula, 1 sobre L, la integral de menos L hasta L, de f de x por el seno de n pi x sobre L, diferencial de x. Recordando que L vale 2, entonces sustituimos. Y la función, recordemos que se comporta de dos formas, como menos x y como un medio. Ya saqué las constantes, saqué el signo menos y saqué el medio. Por lo tanto, tenemos que resolver nuevamente dos integrales. Primero voy a resolver la integral de x por el seno de n pi x sobre 2. Esta se resuelve nuevamente por integración por partes. U sería x, du sería dx. db sería el seno de n pi x sobre 2. La integral del seno es menos 2 sobre n pi coseno de n pi x sobre 2. Al aplicar lo que es la integración por partes, u por db es igual a u por b menos la integral de b por du, tenemos lo siguiente, sería u, que sería x, que multiplica b, menos 2 sobre n pi por el coseno de n pi x sobre 2, aquí lo tenemos, menos la integral de b, que es menos 2 sobre n pi coseno de n pi x sobre 2, por du, que en este caso corresponde a dx. Y bien, lo que vamos a hacer es evaluar. Saco el signo por comodidad. Primero evalúo el 0 y después evalúo el valor de menos 2. Entonces, al realizarlo, como aquí se está multiplicando por un 0, significa que todo esto se va a eliminar. Y en este caso, pues me queda como menos por menos me va a dar más. 2 por 2 me da 4. Me va a quedar 4 sobre npi por el coseno de npi. Sabemos que 2 con el 2 se elimina. Me queda el coseno de npi negativo, pero como es una función par, se puede escribir positivo sin ningún problema. En este caso, salió el 2 sobre npi, menos por menos también dio más. Y la integral del coseno de npx sobre 2 es 2 sobre npi por el seno de npx sobre 2. Por lo tanto, podemos multiplicar 2 por 2, 4, n por n, n cuadrada, pi por pi, pi cuadrado por el seno de n pi x sobre 2, evaluado de 0, perdón, de menos 2 a 0. Entonces, primero sustituimos el 0 y después sustituimos el valor de menos 2, así como lo tenemos acá. Entonces, si nosotros simplificamos, me va a quedar el seno de n pi por 0. Queda 0, seno de 0. Y en este caso
me va a quedar como el seno de menos npi, que al final de cuentas sabemos que el seno de menos npi también da 0, y 0 menos 0 sigue siendo 0. Significa que esta parte de acá se va a eliminar, quedando solamente menos 4 sobre npi por el coseno de npi. Y bien, vamos a resolver la segunda integral, que es la integral de 0 a 2 del seno de nπx sobre 2 diferencial de x. La integral es más simple, me queda como menos 2 sobre npi por el coseno de nπx sobre 2. Y primero evalúo el 2, después evalúo el 0. Aquí lo tenemos. Aquí se elimina el 2, me queda como coseno de npi. Y en este caso me va a quedar coseno de 0, que al final de cuentas es 1, pero como hay un signo negativo, me va a quedar menos por menos más 1, menos por más menos coseno de npi. Entonces, teníamos que bn es el resultado de estas integrales. Sustituimos, encontramos que la integral de x por el seno de nπx sobre 2 de menos 2 a 0 es menos 4 sobre npi coseno de npi más un medio, y la integral de 0 a 2 del seno de nπx sobre 2 me quedó como 2 sobre npi por 1 menos coseno de npi. Simplificamos, menos por menos me va a dar más. Y aquí 2 sobre 2 se va a eliminar, me queda 1 sobre npi por 1 menos coseno de npi. Bien, aquí tenemos escrito lo mismo. Bien, de aquí vemos que hay un factor común que es npi. Como es un factor común, puede salir. Y aquí lo tenemos, 1 sobre 2 npi. ¿Y qué me queda? 4 coseno de npi. Aquí multiplico, como el npi ya lo saqué, 1 por 1, 1. 1 por menos coseno de npi, menos coseno de npi. Y podemos simplificar, 4 menos 1, 3 coseno de npi más 1. Ya encontré el coeficiente bn. Por lo tanto, la serie de Fourier se escribe de esta forma. Sustituimos. A0 vale 3 cuartos. AN vale 2 sobre n cuadrada pi cuadrada por el coseno de npi menos 1. Y Bn me quedó como 1 sobre 2 npi por 3 coseno de npi más 1. Y bien, podemos separar en dos sumatorias, la sumatoria de todo este término más la sumatoria de todo este término. Y sacamos las constantes, que en este caso sería 2 sobre pi cuadrada, quedándome solamente 1 sobre n cuadrada por el coseno de npi menos 1. Por el coseno de npx sobre 2. Y aquí la única constante que tengo es el 1 del numerador y bueno, también el 2 sería. Pero aquí solamente saqué el pi. 1 sobre 2n por 3 coseno de npi más 1 por el seno de npx sobre 2. Esta es la serie de Fourier para esta función. Y si nosotros graficamos la serie, vemos que aquí tenemos la aproximación. La serie de Fourier se trata en aproximar una función en funciones de seno y coseno. Hacerla solamente una única. Y aquí es como vemos. Si nosotros calculamos los límites, obtuvimos que el valor de f valía 5 cuartos, mientras que el valor de 0 valía 1 cuarto. Vemos que sí coincide. Y es así como se realiza lo que es la serie de Fourier para esta ecuación. Es un poco cansado el calcular los coeficientes. Son muchas, bueno, son integrales por partes. Eso sería lo más complicado que hay que hacer. Lo demás está muy sencillo. Y de tarea van a realizar este ejercicio. Van a encontrar la serie de Fourier para esta función en el intervalo de menos 1 a 1 y también van a encontrar su suma. Nos vemos en el siguiente video.